Hola, bienvenidos y vamos a conocer un poco más sobre los tipos de datos que nos ofrece Swift y vamos a comenzar con los tipos enteros. Vamos a ver aquí una declaración de una variable entera. Ponemos número y ponemos dos puntos int igual a 10 y tenemos un entero que se llama número y que vale por ahora 10. El int es el clásico entero que se usa en otros lenguajes de programación y que es el habitual, el normal. En realidad, el entero tiene diferentes tamaños, pero esos tamaños no dependen de nosotros. Depende de la plataforma sobre la que estamos trabajando. Si estás trabajando en una plataforma de 32 bits, tu entero tiene el tamaño de 32 bits. Si estás trabajando en la plataforma de 64 bits, entonces tienes un entero de 64 bits. Así que el tamaño puede variar. El int, si no me equivoco, es obviamente un número muy grande. Ya saben, el menos 2000 o 200 no sé cuántos millones al no sé qué, al no sé qué. A eso nos referimos con el tamaño de memoria. Como es de 32, el entero va a usar 32 bits y como es de 64, el entero va a usar 64. Eso no lo indicamos en el código, eso lo hace dependiente de la plataforma. Si la plataforma, como decía, 32, 64, eso se acomoda. Ahora, en el caso de los números flotantes o de los puntos flotantes, eso depende de qué país esté. En algunas regiones se conoce como números flotantes o números puntos flotantes, que quiere decir los que son fraccionados, los que tienen decimales. Por ejemplo, el 10.90 y lo que sea. Esto es un flotante o punto flotante, ¿vale? Entonces, de eso tenemos dos tipos. Podemos tener el tipo float, o podemos tener también el tipo double o doble. Cualquiera de estos dos podemos tener. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar como float. Ahí está. Vamos a esperar. Ya no está, ya no me marca error. Y también lo puedo colocar como double. Ahí está. Vamos a ver que no me marca error y listo. Estos tipos de números, el tipo flotante, la característica que tiene es que es de 32 bits, sí o sí. Y el double tiene la característica que su tamaño es de 64 bits. Se dice, por el tamaño como tal, que el double es más preciso porque puede tener más decimales. Es obvio, por el tamaño, 64 bits. Y el flotante se dice que es menos preciso porque tiene un tamaño más pequeño. Pero bueno, es porque es más pequeño la capacidad de almacenaje de los números. Entonces, se dice que el double tiene una precisión de 15 dígitos decimales. Y la del float, entonces, si no me equivoco, la precisión es de 6 dígitos. ¿Vale? Entonces, pero es por el tamaño. El, ¿En qué caso se utiliza más uno o el otro? ¿O cuándo utilizar un double o cuándo utilizar un flotante? Bueno, en principio los puntos flotantes se utilizan en la mayoría de las situaciones en donde tenemos que dividir un valor, en donde tenemos que trabajar de esa forma. Y el double en las mismas situaciones, pero en donde sabemos o corremos un riesgo de que el número se extienda o sea más grande. Entonces, cuando que necesitamos algo más exacto y sabemos que son números fraccionados o con decimales, trabajamos con double. Y cuando sabemos que no se necesita tanta capacidad, trabajamos con float. Esto es importante porque si tú todo lo declaras double y al final no usas el double, lo único que estás haciendo es desperdiciando memoria. Y si estás trabajando con float, entonces, y no necesitas los 64, pues estás haciendo las cosas bien. Entonces, esa sería la máxima diferencia, el tamaño. Los dos sirven para el mismo tipo de números, pero almacenan diferente precisión. Repito, el double tiene, si no me equivoco, 15 dígitos decimales, o te permite hasta 15, y el float te va a permitir normalmente los 6, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos con los números punto flotante o flotante, y tiene la subdivisión de double o float. Luego tenemos el tipo boolean o booleano. Vamos a declararlo aquí. Ponemos, por ejemplo, var, se me ocurre una variable que sea mayor edad y le ponemos igual a true. Importante, cuando estamos utilizando el tipo booleano o booleano,
nos vamos a dar cuenta que lo hicimos bien si la palabra true, aparece en morado. Tiene que ser en morado porque es una palabra reservada. Si tú pones la T mayúscula, te aparece en negro. Esto no significa que sea booleano, de hecho te aparece hasta error. Aquí lo podemos ver en la parte de abajo. Entonces, esto no es booleano, tiene que ser true con minúscula y que se vea del color morado para que nos demos cuenta que es una palabra reservada. Si quieres que sea false, colocas la palabra false con minúscula y también tenemos el valor falso. Los booleanos son como los booleanos de cualquier lenguaje. Esto sí casi nunca vamos a encontrar algo raro o que cambien. Tenemos simplemente dos valores, el valor true o el valor false. Entonces, esos son los tipos de valores que podemos asignar cuando la variable es del tipo o la constante es del tipo booleano. Después tenemos el tipo cadena como tal. El tipo cadena es cuando hacemos lo siguiente: pongo la variable nombre, pongo 2 puntos y el tipo cadena. Normalmente podemos hacer esto. Y ponemos aquí, por ejemplo, José Luján. Esto es una variable nombre del tipo cadena. Así se llama. Podemos declarar una variable sin utilizar la palabra string. Sí, ya lo hemos dicho. Esto sería de forma implícita. Poner nombre igual a José Luján. Esta no deja de ser una cadena, pero está de modo implícito. Y podemos declarar también una cadena vacía. Normalmente las cadenas vacías se declaran así: var, espacio, nombre, espacio igual, espacio, comilla doble. Y ya está. Tenemos una cadena que está en este caso vacía. Y después también puedes inicializar una cadena y normalmente la inicialización, pero eso no nos centremos mucho en eso porque tiene que ver un poco con la parte de orientada a objetos, pero vamos a explicar porque es una forma de inicializar en donde ponemos que nombre va a ser igual a string y ponemos los paréntesis. Y así estaríamos inicializando nosotros una cadena. Por ahora, borremos de la mente eso que dije, pero lo tengo que comentar también para irnos también en un orden que estamos tratando. El orden que manejo normalmente es el orden en el que viene en el libro, ¿vale? Entonces ya tenemos el tipo cadena como tal y las cadenas se les pueden aplicar diferentes funciones que luego trabajamos. Entonces, por ahora, estos son los tipos de datos básicos. Tenemos más tipos de datos, pero los vamos a ir viendo más adelante conforme la necesidad de lo que vamos haciendo. Por ahora nos quedamos con estos tipos básicos, creo que son los habituales que conocemos y nos vemos en el siguiente capítulo.